Iniciamos lo que en un momento es el capítulo 5 de Efesios. Mire cómo ha sido de bueno el Señor que nos ha regalado. ¿Cuántos meses ya? ¿Cuántos meses llevamos? Desde julio, ¿no? Desde julio hablando de Efesios, cómo nos habla el Señor a través de su bendita palabra, ¿cierto? Y hace 8 días estábamos hablando acerca de ese sentir que dejó el Señor de andar como hijos de Dios. Hay unas recomendaciones que el apóstol Pablo da. Recuerde que el libro de Efesios se divide en 2. La primera parte hasta el capítulo 3 es una parte teológica, es una parte que en un momento nos lleva a reflexionar acerca de la teología que tú y yo vivimos en Cristo, y capítulo 4 en adelante nos habla el Señor acerca de una vida en Cristo, cómo lograr ustedes y yo tener una vida en Cristo. Entonces la primera parte teológica, la segunda parte vivencia, cómo vivir nosotros en Cristo Jesús. Amén. Hace 8 días hablábamos de algunas cositas, imitadores de Cristo. Hablábamos de que no era tan fácil, ¿cierto que sí? Y a partir de este instante empieza a hablar de algo que le he dado por nombre el hogar cristiano. Si hay alguien interesado en los hogares cristianos el día de hoy, se llama Dios. Porque si hay algo que en un momento tiene el enemigo para terminar lo que es el ciclo de él, es terminar con los hogares cristianos. Si hay algo que viene tratando de dañar el enemigo, es los hogares en Cristo Jesús. Y yo pienso que vale la pena tener esas recomendaciones que el apóstol Pablo da a lo que es el hogar cristiano. Ahora, se preguntarán, bueno, ¿y el apóstol Pablo de dónde saca la información de un matrimonio? Porque todo se ve en la Biblia menos que Pablo tuvo esposa. Ten en cuenta que Dios no le interesó decir si tuvo o no tuvo, pero en lo personal yo pienso que sí tuvo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue uno de los 70, de lo que en un momento determinado se llamaban el Sanedrín. Y todo el que pertenecía al Sanedrín tenía que haber sido casado. Entonces, ¿qué pasó? No sabemos. ¿Qué sucedió? No tenemos ni idea, ni Dios está interesado en ello. Pero ¿qué recomendación es la que nos deja? Si ustedes y yo leemos 1 Corintios capítulo 7, nos va a hablar acerca de los problemas del matrimonio. ¿Alguien sabe de qué hablo? ¿No? ¿Ninguno? Hay problemitas, ¿cierto que sí? Y si venimos a hablar el día de hoy, comienza esta sección bien importante, pero muy práctica para cada uno de nosotros que somos cristianos. ¿Cuántos de ellos estamos acá? Y en la sección del matrimonio. Es el tema en que cada hombre, cada mujer debería saber y conocer muy bien a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque Pablo nos enseña en cuanto que el matrimonio lo conecta con la relación de Cristo y su iglesia. Y eso es algo que definitivamente dice uno, wow, es complicado, pero no imposible si tenemos la bendición del Señor. ¿Cuántos lo creen? Versículo 21, capítulo 5, versículo 21, empieza tratando de darnos una pauta de lo que va a hablar. Versículo 21, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo Jesús. ¿Qué entiendes tú como someterse? ¿Qué entendemos como someternos? Obediencia. Amén. ¿Quién más da? ¿Qué en un momento entendemos como someternos? Sujetarse. Sujeta la mía, bueno, no sé. Yo quiero oír que la misma Biblia nos defina ese sentir. ¿Le parece bien? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Lo tenemos? ¿Qué es sujetarnos
no haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien que los intereses de los demás o de los otros. ¿Qué es sujetarnos entonces? Escuchen bien, dejar mucho de lo que es mi personalidad, mucho mi carácter, mucho de lo que soy yo, para empezar a dar para aquella persona que en un momento Dios nos llamó a ser la esposa, o en el caso de los esposos. ¿Qué es someternos? Someternos es empezar a dar y no queriendo recibir y recibir y recibir, ¿cierto? Porque tenemos ese concepto de que nos casamos es para que la mujer me sostenga, me mantenga, en el sentido de que me tenga todo listo. Y ahí son los deberes que en un momento deja Dios, pero no quiere dar a entender de que delante de Dios no seamos iguales. Y empieza entonces Pablo a decirse, oiga, sométase los unos a los otros. Y no lo dice de una manera, sino en el temor a Dios. En el temor a Dios. ¿Cuántos tememos a Dios acá? No temor de miedo, sino un temor reverente. ¿Cierto que sí? Entonces, sométase unos a otros. Ahora, cuando hacemos este sentido de someternos, entramos a que los unos a los otros empecemos a conocer que hay algo que Dios quiere para nosotros. Mire, la palabra griega es upotazo, que en un momento nos relata una cosa bien especial: rendirse, ser obediente, estar sujeto a otra persona, someterse al control de la otra persona, ceder en la amonestación o consejo de otro, una actitud voluntaria de ceder el paso, de cooperar. Entonces, sométase significa, oiga, ceda un poquito, ¿cuánto lo creen? Y yo te hago una pregunta, ¿a cuánto nos cuesta? ¿A cuánto nos cuesta ceder un poquito? ¿No? No, pastor, es que usted supiera el sinvergüenza que me tocó, por supuesto, usted me respaldaría. No, esto se lo está diciendo el Señor a través de Pablo a cada uno de nosotros. Sométase unos a otros. No sé si me doy a entender. Ahora, imaginémonos que todos pusiéramos en práctica eso de someternos unos a otros. ¿Cómo sería la vida? ¿Cómo sería de diferente, cierto que sí? Imaginémonos un poquito cómo sería. Pero tengo que decirlo, lamentablemente este no es el caso hoy en día. Nos cuesta someternos. Nos cuesta en un momento ceder un poquito. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que no se coloque el sol en tu regazo. ¿Qué significa eso? No te acuestes sin haber pedido perdón. No sé si lo escucharon bien. Pastor, hace 15 días no le hablo para que aprenda. Eso no es lo que dice la Biblia. Yo no sé si doy a entender en esta mañana. No es lo que dice la palabra. ¿Qué cosas nos pueden ayudar para que podamos someternos unos a otros? Primero, debemos de ser suficientemente humildes, dice Filipenses. Humildad, ¿para qué? Para podernos someter. Es que nos falta mucho el sentido de que está siendo representado en tu vida y en la mía Cristo Jesús. Y Cristo fue humilde. No sé si lo creyeron. Al tener esa humildad, por supuesto, es la representación. Recuerden cómo empieza el capítulo 5. Ser imitadores de Dios. Llegar a ser imitadores, ustedes y yo, de Cristo. ¿En qué? En humildad también. Pero lo segundo, también necesitamos amarnos a nuestros hermanos. ¿Para qué? Para podernos someter unos a otros. Necesitamos despojarnos de la soberbia. ¿A alguien le pasa algo así acá? ¿Alguien pasa rabias acá? ¿Con quién te desquitas? ¿Con quién viene a desquitarse de pronto? Necesitamos reconocer que los demás, dice la Biblia, son superiores a nosotros mismos. Porque simplemente Dios
lo envía de esa manera. Necesitamos despojarnos de todo aquello que nos impida someternos los unos a los otros. Pero ten en cuenta siempre, en el temor de Dios, significa honrando a Dios, teniendo reverencia hacia Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces empieza como en un sentido Pablo a decir, oiga, empiecen a mirarse en cada uno, ¿cierto que sí? Empiece a estudiarse cada uno, párese en el espejo y diga, ¿en qué puedo estar fallando cada uno? Porque ahora entra con más énfasis, versículo 22. Las mujeres, ya sabemos que es sometimiento, ¿cierto que sí? Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. O como lo dice la Reina Valera. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como ¿qué? Como ¿qué? Como al Señor. ¿Cuántos varones dicen amén acá? Así tiene que ser, pastor. Dele más duro. No. Ya sabemos qué es sujetarnos. Y es saber dar. Entregar de parte mía. Lo que en un momento corresponde de parte mía. Es porque muchas veces no cedemos ante los acontecimientos que puedan estar pasando en nuestra vida. No sé si me doy a entender. Entonces empieza. Pablo aquí comienza con los consejos divinos dirigidos a lo que es ese sentido de matrimonio. Y es curioso, lo primero es que casadas estén sujetas. Sujétense. ¿A quién? A su marido. Y eso no se lo inventó Pablo. Eso no dice, no es que me amanecí con esto. No. Yo les hago una pregunta. ¿A quién hizo Dios con sus manos? ¿A quién formó Dios con sus manos? Al hombre. Al hombre. ¿La mujer de dónde vino? Del hombre. Y eso ya da un orden de parte de Dios diciendo, oiga, este cabezón es la cabeza. No sé si me doy a entender. Este cabezón es la cabeza porque, coloca el ejemplo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. No es porque simplemente quiera yo ponerlo en... No, que soy machista. No. Es porque simplemente hay un orden desde la creación de Dios para que tú y yo seamos verdaderamente esos guiados y dirigidos por Cristo Jesús. No sé si me di a entender en esta mañana. Entonces empiezan las casadas estén. ¿Por qué? Porque Pablo en inspiración divina aconseja a las esposas que se sujeten a sus propios maridos. Y esa es una responsabilidad que la mujer debe de obedecer. ¿Qué significa sujetarse al marido? Escuchen, significa que la mujer dejará que el marido sea la cabeza del hogar. Aquí viene el problema. ¿Quién manda en la casa? ¿Quién manda en la casa? ¿Perdimos o no? Miren lo que me está diciendo la palabra, ¿cierto que sí? Lo que me está diciendo, oiga, significa que la mujer dejará que el marido sea la cabeza del hogar. Oiga, escuchen bien, ¿quién va a las reuniones de los niños? Y eso es ser cabeza del hogar. Esa es la persona que en un momento dirige la casa, guía la casa. No sé si me doy a entender. Y nosotros mismos hemos delegado esa responsabilidad de cada uno de nosotros. Es más, ¿quién pecó? ¿Quién fue el que pecó? Eva. ¿A quién llamó Dios? Es que esa vieja que me dio, ¿sí? La mujer que me diste, ¿no? Empezamos como a buscar responsabilidades. ¿Por qué? Porque somos muy facilistas en eso, en decir, yo no. Falta humildad en decir, oiga, la embarré. Necesito que me ayude porque la embarré. No sé si me estoy dando a entender. Y en ese consejo también está ahí el sentido de la cabeza del hogar. Oiga, si no eres cabeza del hogar, ¿cómo quieres ser cabeza de la iglesia? No lo puedes hacer. Y empieza a tener complicaciones. ¿Por qué? Porque es que hoy en día estamos viendo lo que Dios dejó como delegado como algo
irrisorio, no. Hoy la mujer que trabaja y el varón allá sentado jugando naipes. ¿O no lo estamos viendo? Permítame decirle, no es sino pegar un viajecito. Es interesante cuando uno entra a Buenaventura y permítame decirle, todas las casas ahí en la entrada, los hombres están jugando parqués, naipe, lo que sea. Y adivine dónde están las mujeres. Porque todo esto se está tergiversando. ¿Debido a qué? A que hay unos consejos que dejó Dios, pero no se están cumpliendo. Ahora, yo no estoy diciendo que la mujer no trabaje. Claro que sí puede hacerlo. Claro que sí, por supuesto. Pero no tiene que irse el orden de Dios para la casa. El hombre seguirá siendo ¿qué? Cabeza. No sé si sigo acá. Pero también significa que estará sujeta a las decisiones del esposo, todo y cuando dichas decisiones no vayan en contra de la voluntad de Dios. Hoy escucho de que en casa se toman decisiones porque uno solo toma las decisiones. ¿Sabe qué? No me gustó ese color. Montémosle un morado porque me gustó el morado y ya. Y su esposo que dijo, no me importa lo que diga mi esposo. No me importa. Ten en cuenta que el hogar significa ese sentido de dejar lo que soy yo, el ego mío, lo que en un momento representa mi yo, para que en un momento se unan dos y empiecen a tomar decisiones correctas de parte de Dios para que la gloria de Dios se vea en el hogar. No sé si lo crean. Es más, yo no sé si ustedes lo han visto, lo han notado en la Biblia, que muchas veces empezamos mal, porque Dios lo dice muy claramente, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificaos y multiplicaos. ¿Por dónde empezamos nosotros? ¿Por dónde empezamos? ¿Multiplicándonos? ¿O no? Para después tomar decisiones, cuando el conducto regular era primero la bendición de Dios y ahí sí el resto. ¿Me di a entender? Porque creemos que en un momento podemos hacerla de la manera. Por eso Pablo es tan contundente dando estos consejos en este tiempo ya hoy. ¿Y por qué en este tiempo? Porque desafortunadamente estamos viendo hogares de la iglesia acabándose, terminándose. Porque simplemente no hay el sentido de dar y de dejar. No sé si me di a entender. Es más, cuando tengo la oportunidad de dar un curso prematrimonial, siempre les digo algo. Es curioso que para unir se tiene que dejar. Para que se una se tiene que dejar. Y eso lo voy a hablar, dejar a padre y madre, termina él diciendo aquí, porque simplemente es terminar de dar. No sé si me doy a entender en esta mañana. Hoy existen muchas mujeres que quieren tomar las riendas del hogar, manejan a sus esposos como ellas quieran, y esto no es dado conforme a lo que es la voluntad de Dios. Yo no quiero dar a entender de que la mujer no tenga voz, claro que sí, porque delante de Dios somos iguales, pero dio Dios un orden para que todo funcionara conforme a la voluntad de Él. Ahora, versículo 23. Entonces, las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo Salvador del cuerpo. Escuchen bien esto. ¿Cuál es la relación que está haciendo Pablo acá? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué representación! ¿Dónde estamos los hombres acá? ¿A quién representamos acá? ¿A quién representamos en nuestra casa? ¿Cuál es la representación que dejó Dios en el hogar del hombre, del varón? Como Cristo en la iglesia. Y eso sustenta más el argumento que está dando Pablo. Entonces, por inspiración divina,
nos dice Pablo que las mujeres deben de estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el sentido como tal está diciendo es como Cristo amó a la iglesia. Ahora, el hombre es la guía, el hombre es la autoridad del hogar. ¿Cuántos lo creen? Esto, iglesia, significa que alrededor de la casa, en cierta manera, se dirige bajo la guianza y dirección de Dios, porque el hombre está sujeto a Cristo. Ahora, ¿cómo sigue diciendo? Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos. ¿En qué? ¿En qué? En todo. ¿En qué? En todo. La palabra de Dios nos enseña que debemos escuchar a Cristo. La iglesia está sujeta a Cristo, dado que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Pero también tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra porque Dios se la dio a Cristo. ¿Cuántos lo creen? Pero también porque Él es Salvador de la iglesia, que es su cuerpo. ¿Cuántos somos del cuerpo de Cristo? Entonces, empieza a definir muchas cosas aquí el Señor frente a lo que es ese sentido. Porque hay un acontecimiento, y era lo que les decía la semana pasada, que quiero hablarles acerca de ello, porque no hemos entendido en muchas ocasiones que así como de la pubertad pasamos a la juventud, y de la juventud a hombres ya hechos y derechos, hay unos cambios que en un momento pasan en nuestra vida, sea mujer, sea hombre, hay cambios hormonales. Pues permítame decirle, voy a hablar en esta mañana de matrimonios de 25 años en adelante. ¿Y a los demás, pastor? No, tranquilos que van a llegar. Allá van a llegar. ¿Y por qué quiero decirles esto? Porque no hemos tenido el sentido de decir, oiga, cuando llegan a unos años también hay unos cambios, los cuales en esos cambios tengo que empezar a ejercer ese dominio de dar, de saber dar también de parte mía. Y le quiero hablar de algo que simple y llanamente es algo muy natural, se llama menopausia. Pastor, ¿qué es eso? La menopausia es el periodo fisiológico en la vida de las mujeres condicionado por cambios hormonales. ¿Y por qué quiero llevarlo a esto, iglesia? Porque muchos de los matrimonios hoy en día se están acabando porque no entendemos que está pasando algo hormonal en el cuerpo de ella o en el cuerpo mío y ya no nos aguantamos. Ya empezamos a no aguantarnos. Yo no sé si me di a entender. Empiezan a haber circunstancias en las cuales, iglesia, ustedes y yo sabemos que eso pasa, pero no sabemos cómo enfrentar, cómo llegar a afrontar esas circunstancias. ¿Me doy a entender? Mire, causas de la menopausia. Durante la menopausia los ovarios de una mujer dejan de producir óvulos y producen menos estrógeno y progesterona. Asimismo se produce una descalcificación de los huesos. La disminución de los estrógenos contribuye al desarrollo del mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Escuchen bien, la edad promedio en que ocurre en los países desarrollados es entre los 51 y los 52 años. Pero también quiero decirles, a muchos pasan meses, a otros nos llevan años. Y si no colocamos ni conocemos eso que está pasando en mi pareja, van a venir los problemas. Van a empezar las circunstancias las cuales en un momento me llevan en muchas cosas, en muchas oportunidades a tomar decisiones erróneas. Ahora, 20 síntomas de la menopausia. 20. Primero, sofocos y sudores nocturnos. Yo sé que a muchos no les está hablando el día de hoy eso, pero hay otras que y yo no tengo que decirles es algo inventado, no, es algo natural en la mujer, es algo natural que pasa. Escuchen bien, estado de ánimo bajo, también cansancio y fatiga. Ahí viene otra, irritabilidad. Más
Cuando llega eso, permítame decirle, no, ¿quién se aguanta esto? ¿Pero qué voy a hacer ahora? ¿Cierto? Porque llegan todas estas cosas en conjunto, de una vez. ¿Contra qué te enfrentas? Con algo natural, lo cual no puedes pelear, sino que simplemente tienes que saber convivir con ello. Porque adivinen, al hombre también le da. No menopausia, no. Andropausia. Le da andropausia. ¿Y sabe qué? Nos volvemos cascarrabias. ¿Alguno está por acá? Empezamos a tener complicaciones también con ello. ¿Por qué? Porque eso pasa también. Pero en la mujer, sigo en la mujer porque es que está hablando de la mujer. Ahorita voy para el hombre. Dificultad en concentrarse, da migrañas, da cefaleas, trastorno en los sueños, aumento de peso, pérdida de interés en lo sexual, molestias vaginales, ansiedad, depresión, inconsistencia urinaria, infecciones de orina, dolor de articulaciones muscular, hinchazón, lagunas de memoria y sensibilidad en sus senos. Muchas más que empiezan a molestar en el cuerpo de la mujer y lo exterioriza de una manera la cual en un momento explotan. Pero escuchen bien, hacen explotar a los demás también. Porque aquí tengo que hablar a los esposos y a los hijos que muchas veces tienen que aguantar. No sé si lo doy a entender bien. Y vienen esas circunstancias porque muchas mujeres viven la menopausia de una manera diferente y los síntomas pueden aparecer y desaparecer, vienen y van. Pero muchas mujeres refieren episodios de ansiedad, depresión, irritabilidad y pérdida de memoria o insomnio. Iglesia, cuando eso pasa en ella, no me deja dormir tampoco a mí. No sé si me doy a entender. Entonces ya somos dos que no dormimos bien. ¿Cómo estamos al otro día? ¿Cómo empezamos a tener un día? ¿Me doy a entender? Entonces tengo que aprender que esto hace parte también de la ciencia como tal. No son las recomendaciones solamente de Dios, sino ponerle la ciencia también y decir, oiga, la ciencia pasa en nuestro cuerpo también. Y cuando esa ciencia pasa en mi cuerpo, yo tengo que saberla entender. ¿Para qué? Para declarar que lo que unió Dios no lo va a separar el hombre, pase lo que pase. No sé si me doy a entender hoy. Entonces empieza uno a tener esas circunstancias. Ahora, ¿qué puede hacer una mujer frente a estos acontecimientos? Porque, vuelvo a reiterarle, no son para una mujer de fuera de la iglesia, no. Es para personas de la iglesia también. Es para cualquier ser humano. No sé si lo crean. La primera recomendación que dan es hacer ejercicio. Y escuchen bien. Si tienen cansancio, si tienen irritabilidad, no lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Limitar el tiempo frente a una pantalla. Hay veces uno le toca tomar decisiones, sacar el televisor de la habitación. Y como ellas no pueden dormir, pues entonces se pegan al celular. Y entonces simplemente en su cerebro no va a haber descanso. Y al otro día, ¿cómo van a estar? Al otro día van a estar irritables o no. Empiezan a tener complicaciones porque antes era patico, ¿no? No más. Ahorita es paticocás. Pantera, tigre, cocodrilo con cascabel. ¿Y por qué cascabel? Porque hacen sonar esa y se hacen sentir. No sé si me doy a entender. Si hacen sentir o no. Entonces tiene que empezar uno a convivir con ello, poner en práctica buenos hábitos. ¿Para qué? Para que empiecen a pasar esas circunstancias en la vida también nuestra, porque debe pasar por allí. Escuchen, es evitar una siesta del día, pero está cansada.
No, tratar de sacarla. Vea, aquí hay unas recomendaciones que los médicos dan para que en cierta manera llevemos esto, porque como le digo, está la palabra de Dios, está el poder de Dios, pero tengo que poner en práctica yo también lo que está pasando en mi vida, en mi cuerpo, en mi ser, y lo que estoy viviendo junto a la persona que dije hasta que la muerte los separe. Primero, mantener una comunicación abierta. Y eso parece obvio, ¿cierto que sí? Pero es que ¿quién le habla? Todo lo que diga puede ser usado en su contra. O sea, en cierta manera, ¿por qué? Uno diría, pues es obvio tener la comunicación con la esposa. Permítame decirle, no. Hay muchas parejas el día de hoy que ni se hablan, ni se miran. Vuelvo a reiterarlo, hace 15 días no le hablo para que aprenda. ¿Qué es lo que me hizo? No, tengo que empezar a colocar de parte. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es sométase. Y el someternos es dar de lo que en un momento Dios ha colocado en nosotros. No sé si estoy dándome a entender. Infórmate sobre ese sentido de menopausia, síntomas. Yo he hablado con hermanos acá que me han dicho, me ha tocado entrar al señor Google y que me enseñe porque, Dios mío, ya no se aguanta nada. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque es muy normal dentro de la persona que está pasando por ello. También sé paciente. Hablo de paciencia, ¿no? No que sea el paciente, no. Hablo de paciencia. De saber tener esa paciencia frente a las circunstancias. Ojo, nada dura para siempre. Y los años vividos que el Señor nos ha regalado o por vivir cuentan mucho. Porque simplemente yo sé que Dios nos va a sacar adelante en medio de ello. ¿Lo creen? Mantener cierto nivel de intimidad. Y aquí es donde muchas veces no comprendemos los hombres. ¿Por qué? Porque ellas se les quita su apetito. Entonces, no. Se estalla todo. No sé si me voy a entender. Entonces, ese sentido también de decir, oiga, sí, me toca ceder también a ello. ¿Por qué? Por las circunstancias que están pasando. Buscar intereses comunes también. Si a ella le gusta esto, le gusta lo otro, pues vámonos, camine, vamos allí, vamos allá. ¿Qué es lo que más le gusta a una mujer? ¿Qué es lo que más le encanta a una mujer? Recibir regalos, ¿o no? Que le lleve al centro comercial y hacen bajar todo un almacén y después dicen, no, gracias. Ellas son felices en eso. Yo me quedo afuera. Yo no paso la vergüenza. Pero eso les gusta a ellas, ¿o no? Y si les gusta, pues es como tratar en un momento de llevar el interés común de ella, porque eso ayuda muchísimo. Pero vuelvo a reiterarle, en el hombre también pasan cosas, en el hombre también. Fomentar una vida saludable en lo común. Mire, qué rico. Tuvimos la oportunidad de estar ahí en Toronto y salíamos a caminar con mi esposa y caminábamos 6, 7 kilómetros y uno dice, wow, 7 kilómetros, aquí no caminamos ni en la sala de la casa. O sea, se puede hacer. Es colocar de parte nuestra y empezar a ejercer esas cosas que en un momento Dios ha dejado también. Compartir tareas. La mujer a mediana edad es el pilar de los ciudadanos del mundo y es lógico que se sienta agobiada en muchas ocasiones por tanta cosa en la casa. Y si trabaja, por supuesto, trabaja acá y llega a la casa y por supuesto hay muchas cosas. Pues permítame decirle, compartamos tareas. ¿Qué se nos quita en barrer? ¿Aló? Se no era para acá, ¿cierto? ¿Qué se nos cae en nada? Y escuchen, es lógico que se sienta en ese sentido de decir, no me ayudan para nada. Hágame un mandado. No. Poner a funcionar la empatía.
¿Por qué? Porque la hemos acompañado en momentos importantes, en los momentos que más han dado fruto a nuestra vida. ¿Cómo no recordar cuando llegaron nuestros hijos, no? Y cómo tuvo que sufrir para poder traer ese hijo. Pues hombre, empatía el día de hoy porque están pasando por esas circunstancias. Amén. Amén. Hice ese paréntesis porque todos pasamos por ahí. Y es bueno que lo sepamos. Y es bueno que entendamos que tenemos que saberlo. Aquellos que dicen, no sé de qué me habla, no tengo ni idea de qué me está hablando, van a pasar por ahí. Porque todos vamos para viejos. Y si el Señor permite que tengamos años, vamos a pasar por esas circunstancias las cuales tenemos que saber y entender. ¿Cuántos lo creyeron? Ahora, esas son las recomendaciones que en un momento Dios o Pablo le deja a la mujer. Las esposas tienen esa grande responsabilidad de obedecer la palabra de Dios en cuanto a someterse a su marido. Y esto quiere decir que la mujer no es que sea inferior al hombre como algunos piensan diciendo es que Dios en un momento es machista. No, en lo absoluto, es que simplemente deja un orden para que simplemente se lleve. Ahora, viene la recomendación para el hombre, versículo 25. Versículo 25. Versículo 28. Y versículo 33. 28. ¿Lo tienen ahí? Así deben también los maridos, ¿qué cosa? Amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo, ¿qué? Se ama. Ahora, el otro versículo que les dije es ¿qué? No, perdóneme, me adelanté uno, el 25 primero. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El 28, deben los maridos ¿qué? Amar a sus mujeres. Y el 33, ¿qué más dice? En todo caso, cada uno de ustedes, ¿qué cosa? Ame también ¿a quién? ¿A quién? Es curioso. ¿Cuántas recomendaciones para la dama? ¿Y cuántas recomendaciones para el hombre? ¿Cuánta? Una sola. Pero quiero recalcárselo. Lo dice 3 veces. ¿Por qué será? ¿Qué será lo que Dios quiere dar a entender diciendo, oiga, ame a la mujer de tu juventud? Ame a tu mujer como a ti mismo. Ámela porque simplemente hace parte de tu cuerpo. ¿Por qué será eso? Dígale, si escuchó sinvergüenza, que me ame. Si hay una característica que tenemos el hombre por nuestra naturaleza caída, es que dejamos de amar muy rápido. Es más, la mujer le encanta, yo no sé cuántas le preguntan, amor, ¿me amas? Ay, otra vez, usted sabe que sí. Si estoy aquí con usted porque sí. Tenemos ese sentido de que de no exteriorizar lo que ellas les encanta. Yo no sé si me debía entender. ¿Y por qué en un momento Pablo lo repite una y otra vez? Porque tendemos a nuestra vieja naturaleza a caer en tentaciones ajenas. Algún día les prediqué acerca de que el hombre es cazador por excelencia. Y el hombre en su naturaleza le gusta cazar, vivir cazando. Y permítame decirle, después de que caza, ya, se le quita el interés. Cuando ustedes y yo conocemos a Cristo Jesús, permítame decirle, Él nos dice, deje de estar cazando, porque lo que tienen es la bendición de Dios hasta que la muerte los separe. Yo no sé si me debe entender.
Entonces, esa vieja naturaleza, recuerde que quedó a un lado, se tuvo que ir. ¿Cuántos lo creen? No, no era para acá. ¿Cuántos lo creen? Se tuvo que ir. Lo que está tratando de decir Dios a través de Pablo es, oiga, deje de estar ya pasando esa historia de lo que fue su vida. Ya pare, porque simplemente ame a vuestras esposas. Pablo provee el consejo más sabio para los esposos, que es amar a sus mujeres. ¿Y sabe por qué es el más sabio? Porque eso trae bendición. Siempre les he preguntado algunas relaciones de ellos. ¿A cuánto le rinde más la plata ahorita? ¿Y por qué antes no? Deje así. Los esposos deben de amar a sus mujeres. Ojo con lo que está diciendo. Así como Cristo ama a la iglesia. Dios, qué semejanza la que está haciendo. Ahora, si te pregunto qué fue lo que hizo Jesús por la iglesia, murió por ella. Yo te hago una pregunta, ¿estás dispuesto a morir por ella? ¿Me doy a entender? Ahora, ¿qué más hizo Jesús por la iglesia? Sufrió por ella. ¿Estás dispuesto a sufrir con ella? Porque viene esa semejanza que es el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué más hizo Jesús? La cuida por medio de sabios consejos. ¿Cuidas tú de tu esposa dándole buenos consejos? Pero también Jesús provee todo lo necesario para que la iglesia esté atendida. ¿Ayudas tú a tu esposa para que todo sea atendido? Pero también Jesús protege a la iglesia de toda maldad. ¿Proteges tú a tu esposa de que no lleguen maldad a su vida? ¿Sí ve cómo empieza Pablo a decir, oiga, es que no es por cualquier cosa, es que tú representas a Cristo Jesús? ¿Cuántos lo creyeron acá? Pero viene lo más importante que hizo Jesús. Escúchelo bien, va a estar con la iglesia hasta el fin del mundo. ¿Estás dispuesto de estar con tu esposa hasta el fin? Esta mañana mi esposa me decía, el feliz cumpleaños y todo esto, y que ojalá lleguemos a viejitos, y yo, amén, amén, y que si en un momento determinado cualquiera de los dos muera, rapidito se lleva al otro. Le dije, no, hasta allá tampoco. Son muchas las ocasiones en las cuales ustedes y yo no sabemos qué vaya a pasar en nuestra vida. Disfrútala mientras tanto, porque eso es estar con ellas hasta el fin, así como Jesús lo dio. ¿Cuánto lo cree? Ahora, sigue el apóstol Pablo hablando, versículos 26. ¿Qué es lo que hacemos ustedes y yo con nuestras esposas? Santificarlas, versículo 26. Habiéndolas purificado en el lavamiento del agua de la palabra. Pablo nos dice que el propósito por la cual Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia es para santificarla. Si ustedes y yo lo hacemos de parte de Cristo, es para santificarlas a ellas. Porque recuerden que ellas salieron de nosotros. Tengamos en cuenta que nosotros podemos tener muchas cosas de las cuales en un momento debemos de avergonzarnos hoy y decirle, Señor, ayúdame a santificarlas, porque eso fue lo que hizo Jesús con su iglesia. Amén.
Sigue, 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí ya Pablo nos enseña cuál es el deseo de Cristo para su iglesia. Y como miembros del cuerpo de Cristo, ustedes y yo tenemos la responsabilidad de mantenernos puros delante de Dios. Ten en cuenta lo que está haciendo, la semejanza que está haciendo Pablo acá con el matrimonio. Por eso se debe hablar de un hogar cristiano. ¿Aló? ¿Cuál es la clase de iglesia que Cristo desea para sí mismo? Pero vuelve el apóstol Pablo, versículo 28, a repetir otra vez lo mismo, ¿recuerdan? Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ya deja en cierta manera la semejanza con Cristo y ahora se mete con el mismo hombre. Oiga, usted se cuida, usted mantiene bien su cuerpo. ¿Cómo no va a mantener bien el cuerpo que hace parte suyo también? ¿Cómo en un momento no va a estar allí cuidando ese cuerpo que también hace parte del suyo? Pablo vuelve a repetir lo que ya dijo, pero vuelve a hacer el énfasis que los esposos, las responsabilidades que tienen con sus esposas. ¿En qué sentido? Hombre, cuidémoslas, guardémoslas. ¿Cuál es el problema de Adán? Que no cuidó, no guardó, no protegió a Eva. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán cuando comió a Eva? ¿Dónde estaba Adán? Sentado junto a ella. Porque la Biblia dice que comió a Eva y le pasó a su marido. ¿Dónde estaba? Sentado. ¿Y qué hizo él? Nada. Entonces, esa semejanza que sigue llevándolo, oiga, usted se cuida, usted va hace ejercicio, hombre, también involúcrala a ella en ese sentido, porque tú cuidas tu cuerpo, cuida el cuerpo, que en un momento hace el hogar cristiano. No sé si lo di a entender bien. A veces, iglesias, ese es el sentido de lo que hace falta en casa. Ahora, versículo 29, lo reitera más. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo lo cuida a la iglesia. Es la mayoría de la verdad en las veces. El hombre es bien cuidado en su cuerpo y no le gusta tenerlo sucio, desatendido, nada, todo lo contrario. Asimismo debes de cuidar el de tu esposa. ¿Cuántos lo creen? Y más en la provisión. ¿Lo creyeron? ¿Y por qué? ¿Por qué llega esto? Versículo 30. Versículo 30. ¿Por qué? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Todo hijo de Dios es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Entonces esto ya empieza a decir, es para ti y para ti. Es igual para la mujer, para el hombre, es igual. Todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo nos cuida, Cristo nos protege por medio de su palabra. Y lo que estamos predicando el día de hoy son esas recomendaciones que Pablo está dejando para que tu hogar, mi hogar, llegue a viejitos, a final. Y por supuesto, le demos la gloria a Dios. No sé si me di a entender bien. Porque somos miembros del cuerpo. Ahora, versículo 31 vuelve a reiterar algo más importante de la palabra del apóstol Pablo. ¿Qué es? Porque dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Les decía, para poder juntar hay que dejar de lado y lado, de lado y lado. No, pastor, es que mis suegros son como mis papás y yo vivo con ellos felices. No. Puede ser muy lindo los suegros, pueden ser muy lindos, pero iglesia, tu hogar es tu hogar. Tu familia es tu familia. No involucres la familia porque eso fue lo que mandó Dios. Dejarás a padre y a madre. Uno de los problemas serios que tenemos el día de hoy es que muchas veces no nos hemos desenaguado. Seguimos todavía allá debajo, ¿cierto que sí? Mamá, papá. Pero Guaymarón tiene 50. ¡Ah!
seguimos en las mismas, llevando quejas, llevando una cosa, llevando otra, porque simplemente no hemos desligado algo que Dios dejó una vez y para siempre. Dijo, no más dejarás a padre y madre. Yo no quiero dar a entender de que los abandonamos, sino más, no, eso es una responsabilidad la cual me trae bendición, porque honrarás a padre y madre, y esa es la mayor bendición que podemos tener ustedes y yo. Pero honrarlos no es vivir con ellos. Honrarlos no es vivir con ellos. Honrarlos es saber que Dios los usó para traerme a mí al mundo, y a través de eso yo los bendigo. No sé si me dio a entender hoy. Cuando yo los bendigo, por supuesto, Dios se encargará de ellos. ¿Cuántos lo creen? Entonces, dejará al padre y madre, y hace ese sentido diciendo, oiga, grande es este misterio. Versículo 31. Porque esto el hombre dejará a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo considera que el gran misterio es la relación del matrimonio, pero nos aclara a qué está refiriéndose. Mas digo yo esto de Cristo y la iglesia. Ese es el misterio grande. ¿Cuál es el misterio? La relación que hay entre Cristo y la iglesia. Yo te pregunto, ¿tú sabes por qué Cristo te ama tanto? ¿Cierto que no? Porque si hay algo que en un momento determinado deberíamos de tener claro, es que le hemos fallado. ¿Alguien lo cree acá? Le hemos fallado. ¿Por qué nos ama tanto? ¿Por qué en un momento extiende tanto su amor? Te tengo que decir, ese es el gran misterio. Ese es el gran misterio del que habla Pablo. Ese amor tan grande que tiene por nosotros, que simplemente no lo comprendemos y no lo entendemos. ¿Lo creyeron? Y reitera lo último el apóstol Pablo. ¿Qué es lo último? Otra vez. ¿Qué es? Oiga, ame a su mujer, mi hijo. Ame a su mujer. Ame a su mujer como a sí mismo. Y le deja el último consejo a la mujer otra vez. Y la mujer respete a su marido. Pastor, dígale más. Pablo vuelve a enfatizar lo importante que es que el hombre tenga en la mente el amar a su mujer como a sí mismo. Si ustedes lo ven reiterado, es más, coloco un paréntesis ahí. Proverbios, cuando tú lees Proverbios, el capítulo 1 al capítulo 9, ahí dice que son los proverbios de Salomón, pero esos capítulos no son de Salomón. Cuando empieza el capítulo 10 dice, estos son los proverbios de Salomón. Pero esos capítulo 1 al 9 son un consejo de ancianos. Y ese consejo de ancianos le están recomendando al que va a ser rey, cuidado con estas cosas, cuidado con estas cosas, cuidado con estas cosas. Y curiosamente 4 veces le dicen, pilas con las mujeres. Cuidado con las mujeres. Si ustedes lo leen, si ustedes leen Proverbios completamente todo, 4 veces aparece cuidado. ¿Y qué hizo Salomón? 700 reinas y 300 concubinas. 1000 mujeres tuvo el sinvergüenza. Y le recomendaron una y otra vez, pilas, cuidado con esa que te llama, ven, le dice muy claramente la palabra. Y sin embargo, iglesia, cada día necesitamos que Dios nos recomiende cómo ser un hogar cristiano para la gloria de Dios. Cada día necesitamos sustentarnos en ello. ¿Para qué? Para saber que Dios bendice ese hogar que se sostiene y se mantiene. Ahora, este factor lo ha repetido varias veces. Y Pablo aconseja a las esposas que respeten a sus maridos. Y eso es algo muy importante, iglesia, que va a contribuir a la felicidad de lo que es el matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando se falta el respeto entre el matrimonio, las cosas empiezan a empeorar, ¿o no? Cuando se falta el sentido del respeto, van a entrar los problemas, van a entrar y afectar lo que es el matrimonio completamente.
Porque simplemente comenzamos con insultos, comenzamos a ser, me decían ahorita, no histéricas, sino históricas. ¿Qué significa eso? En el año tal, a tal hora, tal día, en tal parte, vestido así, usted me la hizo. No histéricas, sino históricas. Eso trae gritos, eso trae una cosa, eso trae, y por supuesto van a haber dificultades. Así que mientras esto pasa, iglesia, mientras esto está sucediendo, hay algo que está pasando en el ámbito espiritual. Y es que Satanás está dedicado a acabar los hogares de la iglesia. Es doloroso ver hoy en día personas desde el púlpito predicando cuando no se cumple con el objetivo claro de ser pastor o de ser siervo de Dios, marido de una sola mujer. Permítame decirle, cuando no tengo eso claro que dice Timoteo, que dice Tito, yo no puedo, no tengo autoridad, no tengo absolutamente ningún criterio de pararme acá. Porque si no fui capaz en mi hogar, en mi casa, no voy a ser capaz en la iglesia del Señor. Lo dice la Biblia, ¿cuántos lo creen? Pero hoy por todas partes se está viendo el púlpito abierto de par en par. Y escuchen bien, si esto pasa en la persona de acá, ¿ustedes se pueden imaginar la iglesia? Pero eso no es lo que recomienda Dios, eso no es lo que recomienda Cristo. Y por eso está feliz Satanás entrando a los hogares, entrando a las iglesias, porque sabe que el plan de Dios para los matrimonios va a ser de bendición. Si obedecemos y nos gozamos en ver que el matrimonio es una bendición de Dios. No sé si lo creyeron. Por eso es bueno poner en práctica esos consejos de Pablo. Pero también es bueno saber que en un momento determinado hay algo natural, algo que simplemente es de la ciencia que pasan en nuestra vida y que tenemos que conocerlo para no enfrascarnos en una disputa la cual simplemente no tiene ni pies ni cabeza, porque eso es algo natural del cuerpo. No sé si lo creyeron, iglesia. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Y dentro de 8 días, si Dios lo permite, el capítulo 6, para ir terminando Efesios. Pienso que nos ha hablado el Señor a través de Efesios, ¿no? Dentro de 8 días, no se lo pierdan, porque van a ser los hijos. Van a ser los hijos los que van a hablar, porque ellos también tienen que hablar. Iglesia, conocimos una pareja muy especial, los cuales en un momento llevaban buen tiempo casados, y por circunstancias que en un momento no se aguantaron, simplemente se divorciaron. 4 años después, el hijo mayor tomó una decisión de colgar un lazo en una canasta de baloncesto y colgársela ahí. Con esto estoy diciendo, tú y yo nunca sabremos el impacto que estamos dejando en nuestros hijos por las decisiones erróneas que nosotros tomamos. Jamás. Por eso es tan certero Dios en decir, oiga, aguante, perseverancia, paciencia, sométase, ceda un poquito, que si tú cedes un poquito, las cosas pueden ir mejor. No sé si lo creyeron hoy. Que Dios nos ayude. Ponte de pie y oramos. Padre, gracias. Te damos honra y alabanza en esta mañana. Bendito sea tu nombre, Santo Rey, que nos has traído hasta tu casa, Padre Celestial, a hablarnos, buen Padre. Y gracias por tu bendita palabra, Señor, que es viva y eficaz hasta el día de hoy. Y nos sostiene y nos mantiene, Señor, de tu mano poderosa. Padre, no tenemos que ser mezquinos en decirte, nos hemos equivocado en muchas ocasiones. Hemos cometido fallas, Señor. Pero para eso venimos acá a la iglesia, Señor. La iglesia no es de personas sanas. La iglesia es de personas que están enfermas del alma y necesitan restauración del Espíritu Santo de Dios. Por eso